buscar el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y vamos a compartir una palabra que aquí se las dejo. Transformados para ser herederos del reino de Dios. Decí conmigo, transformado para ser heredero del reino de Dios. Dios quiere transformar tu vida totalmente. Él no te llamó al Evangelio para que vos sigas siendo igual que antes. Él te llamó para que seas transformado, para que seas cambiado, para que tu vida tenga otro sentido, para que tu vida tenga un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito del cual te quiero hablar hoy? Que Dios te está transformando para que seas heredero, para que recibas la herencia que Dios tiene para vos. Y la herencia que Dios tiene para vos es el reino de Dios. Amén. Es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Aleluya. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 3, y dice: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo, decí conmigo, que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Vamos a repetir la palabra que dijo Jesús. En verdad te digo, o de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Jesús dejó bien claro algo muy importante. Miren esta frase que Jesús usa: de cierto te digo. ¿Saben qué significa esa expresión? Es una expresión muy hebrea. Es decir, realmente, con toda certeza y con toda verdad te estoy diciendo que el que no experimenta un nuevo nacimiento, el que no experimenta un renacer espiritual, el que no nace en espíritu, no puede ver el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. No puede ser bendecido por el poder del reino de Dios. Es decir, nosotros somos llamados por Dios para ser transformados completamente. Somos llamados por Dios para que nuestra vida cambie totalmente. El Evangelio no es solamente venir a recibir bendiciones. Déjeme decirle que es al revés. Cuando vos te acercás a Cristo, cuando vos aceptás a Cristo como el Señor de tu vida y decidís seguirlo a Cristo, y ese es un cristiano verdadero, no aquel que dice yo recibo a Cristo solamente, no, aquel que decide seguirlo a Cristo, vivir con Cristo, cambiar su estilo de vida por un estilo de vida como el de Cristo. Esa persona se transforma en cristiano y poco a poco Dios comienza a transformarlo y a cambiarlo. ¿Saben por qué? Porque el nuevo nacimiento o nacer de nuevo significa nada más ni nada menos que tener un despertar espiritual, tener un renacer espiritual. Decí junto conmigo: ser cristiano no es estar convencido, sino estar convertido. ¿Sabe una cosa? Hay mucha gente que va a la iglesia porque está convencido de que en la iglesia hay algo bueno. Hay gente que va a la iglesia porque está convencido de que en Dios están las bendiciones, porque sus padres se lo han dicho, porque la familia se lo ha dicho, porque alguien lo ha convencido. Por eso, hermano, cuando vos le prediques el Evangelio a alguien, nunca trates de convencerlo. Nunca trates de convencerlo intelectualmente, sino orar, que sea el Espíritu Santo que le dé revelación. Porque cuando una persona tiene revelación de Dios, cuando alguien entiende en el Espíritu que necesita a Dios, esa persona es transformada. Yo me acuerdo cuando tenía 14 años, 13 años, iba siempre a la capilla cerca de mi casa, porque tenía una inquietud espiritual. Había sido formado en un ambiente católico y por tanto tenía una inquietud espiritual. Y iba siempre a la capilla los domingos, iba en la semana a las reuniones de la iglesia, formé parte de la acción católica juvenil también, y allí estaba involucrado buscando de Dios. Y me recuerdo en una ocasión que estaba pasando un momento malo de adolescente, más adolescente, y me acuerdo de haber ido a la iglesia y sentarme solo allí
un momento y miraba a todas las estatuas que estaban allí, miraba a la cruz que estaba allí, y por momentos cerré mis ojos y le dije a Jesús: Jesús, yo realmente quiero conocerte. Tenía 14 años, pero tenía una inquietud espiritual. Quería conocer a Dios. Y estaba allí mirando ese crucifijo grande, así con el Cristo allí, y yo lo miraba y decía: Jesús, yo te quiero conocer de verdad. ¿Y saben qué? Poco tiempo después de esa experiencia espiritual, conocí al Señor en una campaña evangélica y comencé a caminar con Cristo. Y me enamoré de Él. Y me di cuenta que, aun cuando no tenía mucho conocimiento de qué se trataba, sentía que algo en mí había cambiado. Que ahora tenía una relación con alguien que nunca la había tenido. Que antes lo conocía solamente de oído. Que lo había escuchado en el catecismo, que lo había escuchado en la religión, que lo había escuchado en las misas, que lo había escuchado de muchas maneras, pero que nunca lo había sentido como ahora lo estaba sintiendo. Que nunca había experimentado ese fuego en mi corazón que ahora estaba sintiendo. Y yo le doy gracias, mi querido hermano, que a pesar después de 30 años y tantas cosas que he pasado, buenas y malas, todavía sigo sintiendo ese fuego, todavía sigo sintiendo esa presencia, todavía sigo sintiendo esa relación con el Padre. Eso, mi querido hermano, es tener un despertar espiritual, porque el que tiene un despertar espiritual ha nacido de nuevo, y el que ha nacido de nuevo es porque ha nacido del Espíritu, ha tenido un encuentro con Jesús, se ha despertado. Entonces ahora que has nacido de nuevo, ya no necesitas que alguien te empuje, ya no necesitas que alguien te esté diciendo: vamos hermano, vamos hermano, vamos hermano, porque el que ha nacido de nuevo ha entrado al reino de Dios, ha entrado al mundo espiritual de Dios, y ahora no quiere volver atrás. Puede que tengas situaciones difíciles, seguramente vas a pasar por desiertos, seguramente vas a pasar por tribulaciones y dificultades, pero ahora estás disfrutando de la comida de Dios. Ahora que has conocido. Amén. Y usted me dirá: hermano, ¿y qué pasa con aquellos que hoy no están en la casa del Padre? ¿Saben? Hay personas que son tan emocionales y son tan almáticos, decir conmigo, almáticos, que toda su vida gira en torno a las emociones, a lo que sienten, a lo que no sienten. Decir conmigo, el Evangelio no se trata de emociones. El Evangelio no se trata de emociones. Se trata de decisiones. Amén. Querido hermano, si nosotros tenemos que decidir por el Señor cada día, no lo podemos hacer en base a nuestras emociones. No lo podemos hacer en base a lo que sentimos. Porque hay días que sentimos venir a la iglesia y hay días que no. ¿Cuántos de ustedes a veces sienten no venir a la iglesia? Mire, yo también. Pero pastor, se tiene que predicar. Bueno, por eso vengo igual. Porque a veces como humanos nos pasa que no sentimos, que no tenemos ganas, porque tenemos problemas, porque estamos enfermos, porque tenemos dificultades de la vida cotidiana. Pero aún así, cada día los que hemos nacido de nuevo, decidimos por quién, por Cristo. Hoy cantábamos una canción que decía: se trata de ti, solo de ti. Cuando vos nacés de nuevo, entras en el reino de Dios. Y Jesús dijo claramente: el que no nace de nuevo, es decir, el que no tiene ese despertar espiritual, el que no tiene esa experiencia de haber entregado su vida a Cristo de todo corazón, no puede ver el reino. Amén. Es decir, no puede ver la bendición de Dios. Hay gente que dice: pastor, yo vengo a la iglesia, hago todo lo que la iglesia dice que hay que hacer, pero ando mal, no me funcionan las cosas, algo no está bien. Pastor, me voy de la iglesia porque hay algo que no está funcionando en mi vida, las cosas me van mal. Querido hermano, el problema no es la iglesia. El problema no son los hermanos. El problema no es lo que se te enseña en la iglesia. El problema es que algo estás haciendo mal. El problema es que algo no estás aplicando a tu vida. El problema es que la palabra de Dios no la estás tomando en tu vida y la estás poniendo por obra. El problema puede ser que tal vez todavía no te hayas convertido. El problema puede ser que todavía no hayas tenido ese despertar espiritual. Por eso cuando usted le habla de Cristo a otra persona, decirle: mira, seguir a Cristo significa tener un despertar, un nuevo nacimiento. Significa que vos sientas a Cristo en tu corazón. Jesús dijo que el que busca, halla. Si vos buscas al Señor de todo corazón, lo vas a encontrar.
Pastor, estoy desanimado, me han herido en la iglesia. Puede que alguien te diga. Estoy mal porque me trataron mal, porque la pasé mal, tuve una mala experiencia religiosa. Y vos le puedes decir, ya querido, si a pesar de tu dolor y a pesar de tus problemas, buscas al Señor, dobla tus rodillas, buscalo con todo el corazón y lo vas a hallar. Porque Jesús prometió que quien le busca lo va a hallar. Jesús prometió que el que persevera en Él tendrá paz, tendrá libertad, tendrá gozo. El devocional de estos días en el ayuno, uno de los versículos fue el libro de Isaías. ¿Cuándo lo leyeron? Y dice el libro de Isaías que el que persevera en ti, ¿qué dice la Biblia? El que persevera en ti será guardado en perfecta paz. Decilo conmigo. El que persevera en Dios, será guardado en perfecta paz. De eso se trata el Evangelio. Aleluya. De eso se trata el Evangelio. Que el que persevera en Dios será guardado en perfecta paz. Mi querido hermano, cuando alguien está en Cristo y está pasando tribulación, pero persevera en Cristo, se sigue congregando, sigue orando, sigue buscando, sigue arrodillándose, sigue buscando del Señor, Dios lo guarda en perfecta paz, Dios te bendice y te llena de su gloria. Pero a veces desistimos, pero a veces abandonamos, pero a veces dejamos, pero a veces decimos, Señor, no puedo más, así que me largo. Por eso, Señor, no puedo más, voy buscando otra cosa que este mundo me pueda ofrecer. Pero la Biblia es clara cuando dice, el que persevera en mí, yo lo guardaré en perfecta paz. Decirle a tu hermano, si perseveras en el Señor, Él te guardará en paz. Aleluya. Él te guardará en perfecta paz. No cualquier paz, perfecta paz. Pastor, pero yo estoy en la iglesia y no la estoy pasando bien, no tomo la Santa Cena porque estoy mal, es porque querés estar mal, es porque querés seguir en el pecado, porque la Santa Cena es un espacio para justamente reconciliarte con Dios, es un espacio para que puedas tener comunión con Dios, es un momento para volver al Señor. Y qué triste cuando alguien te dice, no, yo no participo porque estoy mal. Porque no estás decidido a perseverar en Dios, a buscarlo. El que lo busca, halla. En primer lugar, quiero decirte entonces que nosotros estamos destinados a vivir bajo el gobierno de Dios. Decí conmigo, reino significa gobierno. Reino significa gobierno. Reino significa gobierno. Dios te está llamando para que seas destinado a reinar, a gobernar. Miren, nosotros hoy somos parte del reino de Dios. Y el reino de Dios es la esfera donde Dios reina, donde Dios gobierna. Cuando vos te convertiste al Señor, cuando vos naciste de nuevo, empezaste a tener el gobierno de Dios sobre tu vida. Ese es el momento donde vos comenzaste a reinar, a gobernar tu propia vida. Hay gente que dice, yo soy cristiano, pero no tiene gobierno de su propia vida. No tiene gobierno de su lengua. No tiene gobierno de sus impulsos, no tiene gobierno de su propia vida. Por eso Dios quiere que vos tengas gobierno, que vos tengas reino. Por si no has nacido de nuevo, si estás nacido de nuevo hoy, cuando entres al reino de Dios, vas a comenzar a tener poder espiritual, vas a ser transformado. ¿Para qué? Para que puedas gobernar. Porque en el futuro, Dios establecerá un reino. En el futuro Dios vendrá nuevamente, Cristo vendrá por segunda vez a establecer un reino de 1000 años, que luego establecerá un reino eterno, y allí nosotros reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Pero déjeme decirle algo. ¿Alguna vez usted intentó andar en bicicleta cuesta arriba? ¿Alguna vez intentó subir una calle así, esas empinadas hacia arriba en bicicleta? Con esfuerzo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la esperanza que tiene aquel que sube una empinada, una calle empinada en bicicleta? ¿Cuál es la esperanza? No encuentra la bajada. Que cuando llega arriba, ¿qué viene después? La bajada. Viene la bajada.
Es decir, la parte más aliviada, la parte donde uno va más acelerado, donde uno va más rápido. Mire, hermano, cuando usted está en Cristo y cuando usted persevera en Cristo y cuando usted busca a Cristo cada día, cuando usted gobierna, cuando usted reina, cuando usted está tomando control de su propia vida, hay días que va a estar esforzándose, hay momentos en que tendrá que hacer fuerza, pero llegará el momento que vendrá la empinada, para abajo, cuesta abajo, y donde todo será más fácil. Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, nosotros que somos del reino, porque hallarán en mí, ¿qué cosa? Descanso, aleluya, libertad, gozo, porque mi yugo es fácil. Hay momentos que tenemos que subir la empinada, que tenemos que esforzarnos. Hay días que te va a costar venir a reunirte, pero tenés que esforzarte, porque después viene el tiempo de Gloria a Dios, donde las cosas se hacen fáciles, pero primero hay que esforzarse. Miren, para recibir la salvación, para entrar en el reino, es gratuito. Solamente fe, solamente es encontrarse con Dios. Pero para poder vivir la plenitud de la salvación, hay que esforzarse. ¿Me está entendiendo? Para poder entrar en el reino se entra solo por la fe, pero para poder recibir las bendiciones del reino, del gobierno de Dios sobre tu vida, tenés que someterte al Señor Jesucristo. Tenés que someter tu voluntad a la voluntad del Señor. Ahora, para que vos puedas recibir la bendición de la salvación, tenés que solo recibirla. Pero para poder recibir los frutos de la salvación, tenés que esforzarte, tenés que moverte, tenés que participar, tenés que estar, tenés que buscar, tenés que crecer, tenés que abrir puertas, tenés que golpear puertas, tenés que moverte, tenés que hacer. Aleluya. El discipulado, el seguir a Cristo, empieza cuando vos recibís a Cristo en el corazón. Eso es fácil, eso es gratis. Pero ser discípulo de Jesús, seguir a Jesús, requiere sumisión. Requiere decirle: Señor, venme aquí. Aquí estoy, con mis flaquezas, con mis debilidades, con los problemas que tengo. Pero a pesar de todo decido seguirte a ti. A pesar de todo decido seguirte a ti, Señor. Gloria a Dios. La gracia de Dios es gratuita, pero la vida eterna depende de nuestra consagración a esa gracia que Dios nos ha dado. Dios, en segundo lugar, nos está preparando para gobernar. Y déjenme decirle algo muy importante. El gobierno de Dios se basa en el amor y en la justicia. Ahora, qué difícil es nosotros hoy vivir en este gobierno, ¿no? Los gobiernos humanos. Porque los gobiernos humanos se caracterizan justamente por organizarse y gobernar de acuerdo a lo que ellos piensan que es bueno, a lo que el hombre piensa que es bueno. Por eso hoy vivimos en gobiernos, en formas de gobierno en todo el mundo, donde hay divisiones, donde hay hostilidades, donde hay guerras, donde hay conflictos. ¿Por qué? Porque mientras haya seres humanos imperfectos, nunca habrá un gobierno perfecto. Nunca habrá un gobierno que se base realmente en el amor. Hoy muchos gobiernos hablan, ¿vieron? Del amor y del odio. Pero déjeme decirle que aún en la iglesia muchas veces podemos ver situaciones donde no reina justamente el amor. Porque hay seres humanos, porque somos personas. Pero Dios nos ha llamado a que nosotros nos perfeccionemos en el amor. Porque el reino que Dios piensa establecer en el futuro será un reino de perfecto amor y de justicia. Dios gobierna en el amor. Es por eso que la iglesia está llamada a ser una iglesia de amor. Está llamada a que nosotros nos perfeccionemos en el amor. Es verdad que muchas veces nos vamos a enojar unos a otros. Es verdad que a veces tendremos conflictos unos con otros porque somos imperfectos. Pero Dios quiere que aprendamos a gobernar nuestra vida. Decirle a tu hermano: Dios te está llamando para que me ames. Te está llamando para que me ames. Y me ames de verdad, pero cuesta. ¿Por qué cuesta amar a los hermanos muchas veces? Porque somos prejuiciosos. ¿Sí o no? Porque a veces no nos gusta la cara de alguien, o no nos gusta la forma de ser, de hablar o de vestirse, y ya eso genera una especie de separación. Pero Dios está enseñándonos, querido hermano, ahora que somos del Espíritu, ahora que estamos llenos del Espíritu, Dios nos está enseñando a amar como Él ama. Por eso nos cuesta, pero aquí en la iglesia es un ejercicio. En el reino espiritual, que es espiritual todavía, es un ejercicio, pero pronto tendremos
tendremos un reino que será inconmovible, y en ese reino estaremos reinando junto con Cristo y estaremos haciendo todo aquello que hemos aprendido aquí en la tierra ahora en este momento. Amén, gloria a Dios. Por eso la iglesia no es una democracia. Por eso la iglesia no es un lugar donde votamos y hacemos cosas por el estilo, sino que vivimos de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado. La iglesia es una teocracia, un gobierno de Dios. Él nos está gobernando. Por eso cuando nosotros entramos en el reino de Dios, aprendemos a sujetarnos unos a otros. Esto es lo que enseña la Biblia. Aprendemos a amarnos unos a otros. Aprendemos a respetar a las autoridades espirituales, amándolos, respetándolos, cooperando con ellos, amándolos sinceramente, orando. ¿Cuántos oran por sus pastores? Amén. Saben que la cara de los pastores hace muy pesada. Pero gracias a Dios que Dios levanta hombres y mujeres fieles, leales, llenos de amor, que oran, que nos bendicen, que cooperan con los siervos de Dios. Pero el gobierno de Dios es un lugar donde debemos aprender a amar. Miren cómo el diablo se ha ensañado con la iglesia, de tal manera que lo único que más prevalece en las iglesias son las divisiones. Me enojé con el pastor, ahora me hago mi propia iglesia del otro punto. Me enojé con los hermanos, ahora me llevo un grupo y me hago otra iglesia por allá. Eso viene solamente del infierno. Porque Dios ha establecido que el reino de Dios se establezca a través de él, de la justicia. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren gobernar junto con Cristo? Yo no sé cómo será el reino milenial cuando tengamos 1000 años, cuando Cristo vuelva por segunda vez a la tierra. No sé cómo será, pero lo que sí sé es que Dios nos va a dar porciones de tierra, lugares donde podremos gobernar junto con Él. Seremos personas que ejecutaremos justicia también, pero solamente eso le pasará a los que han nacido de nuevo, a los que han tenido un encuentro verdadero con el Señor. ¿Sabe? No toda la gente que va a una iglesia es nacida de nuevo. No toda la gente que va a una iglesia realmente tiene un encuentro con el Señor. Y vamos a ver ahora en la Escritura eso. Dios quiere que seamos transformados para que podamos reinar y gobernar junto con Él. Miren, Amós capítulo 3, versículo 3, anótelo allí. El libro de Amós capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente. Dos no pueden caminar juntos. Decí conmigo, dos no pueden caminar juntos. Dos no pueden caminar juntos. A menos que estén de acuerdo entre sí. A menos que estén de acuerdo entre sí. ¿Me entendió? En el Señor, mi hermano, para poder crecer espiritualmente necesitamos estar de acuerdo en la fe. Miren, su pastor puede a veces parecer loco con algunas cosas, pero este pastor está más loco, quiere hacer esto, aquello, lo otro, y algunos hasta pueden enojarse con el pastor. Pero si no estamos de acuerdo en lo que Dios está queriendo hacer, no podemos caminar juntos. Para que podamos gobernar la iglesia, para que podamos gobernar juntos la tierra, tenemos que caminar de acuerdo. Tenemos que caminar juntos en el Señor. Mira, hermanos, aquí hay hermanos que necesitan ayuda, hay hermanos que necesitan ser acompañados, pero para poder yo caminar junto con mi hermano, para poder ayudarlo en la fe, necesito estar de acuerdo con él, de que él necesita un amigo, que necesita un compañero espiritual. No necesita un crítico. Amén. No necesita a alguien que lo golpee, necesita a alguien que lo ame. ¿Se da cuenta de lo importante de estar de acuerdo? De estar juntos en la visión. Miren, en una ocasión, me estoy acordando de este versículo, quiero que lo busque conmigo. 1 de Corintios. Y yo me identifiqué tanto cuando leí este texto. Pablo, el apóstol Pablo le habla a los corintios. Gloria a Dios. Capítulo 11. Dice así, os hará, el versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo, ¿qué dice? De Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Cuando usted ve la fe de sus pastores, cuando ve la fe de los hermanos que están maduros en Cristo, debe imitar esa fe. No imite los malos ejemplos. No imite de aquellos que tal vez no son tan maduros espiritualmente. Imite a aquellos que están creciendo en la fe. Miren, si estos hermanos que salen a la plaza no son dignos de imitar, Amén, gloria a Dios. su fe, su fuerza, sus ganas, su pasión, gloria a Dios, también quiero imitarlos. Imite la fe de sus pastores que están amando en el Señor, que están creciendo en el Señor, que están animándolos a fortalecerse espiritualmente. Siga a sus hermanos. Pero miren, en otra ocasión el apóstol Pablo le dice a los hermanos: toleradme un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Saben por qué? Porque a Pablo no había cómo seguirlo. Y le dice a los corintios decían: este está loco. Se viene con cada cosa en la iglesia. Pero ¿saben qué pasaba? Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba teniendo revelaciones todo el tiempo de parte de Dios. Él era el instrumento que Dios estaba usando para traer la revelación a la iglesia. Y la gente lo miraba como diciendo: ¿de qué se trata esto? Y algunos se enojaban con Pablo, otros se oponían a Pablo, otros lo criticaban a Pablo, y Pablo les escribe a los corintios, les dice: hermanos, toleradme un poco de locura. Porque realmente para muchos de ellos era locura. Y yo le quiero pedir, mi hermano, tolérenos un poco de locura. A veces usted no va a entender por qué los pastores hacemos lo que hacemos. A veces hacemos cosas que tal vez ni nosotros entendemos, porque el Señor nos va guiando, el Señor nos va dirigiendo a gobernar la iglesia, de modo que seamos siempre una iglesia guiada por el Espíritu Santo. A veces hacemos cosas que nosotros tampoco entendemos. Tolérenos un poco de locura. No de insensatez, no de pecado, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando el Espíritu se mueve, usted va a ver que la gloria de Dios va a venir sobre la iglesia. La gloria de Dios va a venir sobre la iglesia, pero trate de entender, trate de sumarse. Si los pastores le dicen: mire hermano, hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia, súmese, venga, aunque usted no lo entienda, tolérenos un poco de locura. No se enoje con su pastor, no se enoje con sus líderes. Dígale: Señor, no entiendo lo que el pastor está queriendo hacer, pero vamos a seguirlo. Vamos a estar juntos en esto. Mientras sea espiritual lo que se está haciendo, aunque no lo entienda, me está siguiendo. Y Pablo le dice: tolérenme un poco de locura. A veces un pastor por ahí sale con alguna cosa que no está en el programa, pero si estoy sintiendo algo del Espíritu que le puede bendecir, tolérenme un poco. Amén. Miren, a mí me encanta enseñar la palabra, pero hay veces que puedo hacer otras cosas porque estoy sintiendo del Señor bendecirlos. Amén. El día jueves fue tan tremendo cuando Dios nos pidió que oráramos en parejas de a dos. Yo vi cómo el corazón de muchos estaba siendo tocado de manera tremenda y poderosa. Cuando sus hijos están en el Espíritu, están creciendo en el Espíritu, moviéndose en el Espíritu, a veces no va a entender, o tal vez dirán: ¿por qué está haciendo el pastor esto? No lo critique. Súmese, bendígalo, porque la obra de Dios está en juego. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, dice: obedeced a vuestros pastores como quienes van a dar cuenta de ustedes. ¿Para qué? Dice Pablo en los Hebreos capítulo 11, dice: para que ellos puedan hacer la obra con alegría. Amén. Amén, gloria a Dios. Cuando usted está sirviendo, hermano, al Señor, cuando un pastor está consagrado a la visión que Dios le ha dado para la iglesia, a veces es tan difícil cuando la iglesia no te responde, cuando los hermanos están como en oposición a lo que estás haciendo. Súmese para que los pastores te puedan hacer también su trabajo con alegría y no con tristeza, y no con amarguras, y no con carga. Porque se trata de Cristo, mi hermano, porque se trata de la iglesia, porque se trata de la obra de Dios. Súmese a la visión que Dios nos da. Tolérenos un poco de locura, porque esta locura viene del Señor. Queremos seguir. Este lugar ya es una locura, pero tenemos que llenar este lugar de la gloria de Dios. Tenemos que salir a buscar las almas, tenemos que salir a buscar a la gente, porque el reino de Dios está en juego, mi hermano. El reino de Dios está creciendo y vos sos parte del reino de Dios. Tolérenos un poco de locura. Estamos locos tal vez, estamos sacrificando todo por Él, pero súmese para que podamos hacer nuestra tarea con alegría.
Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero hay una necesidad de transformación, una necesidad de ser transformados para entrar en el reino de Dios. No podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo. ¿Y cuándo es que estamos de acuerdo? ¿Cuándo es que estamos de acuerdo? Cuando andamos en el Espíritu, cuando estamos siguiendo al Señor, cuando estamos caminando en el Espíritu, podemos estar de acuerdo, podemos ser muy diferentes, muy distintos, pero cuando estamos en el Espíritu caminamos juntos. Gloria a Dios. El libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 9. A ver, ¿podés buscar, Rocío? Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Es un versículo tremendo, que habla de gobierno, que habla de visión, que habla de estar juntos, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes a veces pasan necesidad y están solos? El reino de Dios es otra cosa, es un reino de amor, donde juntos caminamos, pero para caminar juntos tenemos que andar en el Espíritu, para caminar juntos y ayudarnos unos a otros debemos estar juntos, no compitiendo, no peleando entre nosotros. Amén. Amén. Pero cuando vos estás en el Espíritu entendés lo que le está pasando al otro. Miren lo que dice Sofonías 3:9. En aquel tiempo, es un tiempo profético, habla de hoy, devolveré yo a los pueblos, ¿qué cosa? Pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que le sirvan de común consentimiento. Amén. Para que le sirvan de común consentimiento. Y hay una versión moderna que dice para que le sirvan hombro a hombro. ¿Y saben qué significa tener pureza de labio? Significa tener el mismo lenguaje, hablar las mismas cosas, hablar en el lenguaje del Espíritu, hablar lo mismo. Mi querido hermano, cuando vos estás en la iglesia, no te pongas a contar chistes ni a hablar cosas irrelevantes. Hablar con los hermanos de las cosas que te edifican, hablar con los hermanos no del tai chi o de otras cosas. Hablar del Señor, hablar de la palabra, hablar de servir a Dios, hablar de crecer en el Espíritu, hablar de la palabra, porque eso te va a levantar, porque eso te va a hacer caminar juntos. Amén. ¿Por qué todos los hermanos están allí en la plaza? Porque están hablando el mismo lenguaje. Por las almas. ¿Por qué algunos caminamos juntos en el Señor? Porque estamos en la misma visión, porque estamos en el mismo espíritu. Amén. Gloria a Dios. Si queremos como iglesia crecer en este tiempo, si queremos que la gente se afiance en la iglesia, si queremos ver grandes milagros en la iglesia, no podemos estar en desacuerdo. Tenemos que estar de acuerdo en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Y si estamos en pecado, tenemos que renunciar al pecado, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en pureza y vamos a andar en el Espíritu. Amén. Porque cuando estamos en el Espíritu, podemos estar de acuerdo. Y si estamos de acuerdo cuando caminamos, dice la Biblia, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en una cosa, Que pidieran. y todo lo que pidan yo se lo voy a hacer. ¿Se da cuenta el poder del acuerdo? Y eso entra del reino de Dios, es un principio del reino de Dios. Ahora que hemos nacido de nuevo, estamos en el reino, y en el reino las cosas se manejan estando de acuerdo en el Espíritu. ¿Qué le parece? Pastor, pero a mí no me gusta como usted canta. Quédese tranquilo. Toleren un poco de locura. Gloria a Dios. Porque nos movemos en el Espíritu. Hay cosas que a veces no entendemos, pero las hacemos porque queremos servir al Señor, ministrar al Señor. De común acuerdo, decir que tenés al lado, tenemos que hablar lo mismo en el Señor. Pero Dios quiere para esto transformarnos. Miren, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual. Dejen de conformarse al mundo actual. En la versión NBI dice, no se amolden al mundo actual. ¿Qué quiere decir eso? Dejar de amoldar tu manera de pensar a lo que el mundo piensa. Pastor, pero en el Facebook los hermanos hablan de esta manera. Si hablan de una manera inapropiada, amoldate a Cristo, no al mundo. El mundo es un sistema de valores. Tienen su propia imagen, tienen su propia música, su propio arte, su propia política, su propia religión, sus diversiones, sus pautas mentales, sus estilos de vida. Pero el mundo trata de que vos te amoldes a ese sistema de valores. Pero Cristo Jesús te está invitando a que te amoldes a su sistema.
Y nuestro sistema no es el del mundo, nuestro sistema es del reino de Dios. Nuestros valores están en el reino de Dios, nuestros valores están en lo que Cristo nos enseña, por eso nos seguimos a Él. Y así se nota lo que es un verdadero cristiano, el que se amolda a los principios del reino de Dios y no a los de este mundo. No a la forma de pensar del mundo actual, a la vanagloria de este mundo. Miren lo que dice 1 de Juan 2.16. Vamos a buscarlo rapidito. 1 de Juan 2.16. 1 de Juan 2.16. Qué bien, qué rápido. Prosigue. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino ¿de dónde proviene? Del mundo. Del mundo, del sistema de valores de este mundo. Dios quiere transformarte, mi querido hermano, cada día para que puedas disfrutar de las bendiciones del reino de Dios, para que puedas disfrutar de lo que Dios tiene para tu vida. Pero si te amoldas al sistema del mundo, vas a ser como los del mundo, vas a pensar como los del mundo. Y Dios quiere que tengas en tu corazón el reino de Dios, que tengas en tu corazón la forma de pensar de Cristo Jesús. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que el amor al mundo, o sea, el sistema de valores de este mundo, provoca enemistad ¿con quién? Dios. Con Dios. En 1 de Juan 1.15, el Señor exhortó a los discípulos a que no amaran al mundo. ¿Por qué? Porque somos parte del reino de Dios. Y hasta que nosotros no entendamos esto, mi hermano, no vamos a poder disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. Amén. Hay creyentes que viven a medias, mitad mundo, mitad iglesia. Y es imposible. O sos de un lado, o sos del otro. O sos de las tinieblas, o sos de la luz. Pero Dios quiere que hoy que sos nacido de nuevo, vivas en la plenitud del reino de Dios, vivas en la plenitud del poder de Dios. Por eso cada domingo, cada jueves, cada miércoles, cada vez que nos reunimos en este lugar, aprendemos lo que Dios dice, aprendemos los valores del reino de Dios, aprendemos a amarnos verdaderamente, aprendemos lo que Jesús nos enseña, porque esos son los valores del reino, no los de este mundo. Amén. Dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, sus valores, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Es decir, reinaremos con Él en el reino que durará para siempre. 1000 años de reino aquí en la tierra y luego un reino eterno. Reinaremos con Él para siempre. Ahora déjeme terminar en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21 en la NBI, si puede ser. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Miren, la palabra que Pablo utiliza para transformación es la palabra metamorfosis. Y esa palabra metamorfosis significa un cambio radical, de adentro hacia afuera. ¿Qué es la metamorfosis? Un cambio de adentro hacia afuera. Hermano, venir a la iglesia a aparentar que uno es cristiano no sirve de nada. Eso no es metamorfosis, eso no es un cambio. Metamorfosis es un cambio radical. Es un día a la noche, de la noche al día. Cuando Dios te transforma, hace un cambio total en tu vida. No es un cambio a medias. Dios comienza a transformarte día a día. Seguís siendo pecador. Seguís teniendo debilidades. Seguís teniendo momentos de flaqueza. Pero cada día te arrepentís, cada día buscas del Señor, cada día te purificás, cada día buscas del Señor. ¿Por qué? Porque ahora ya no sos pecador, ahora vivís en el reino de Dios, ahora estás en la luz de Dios. Y aun cuando a veces flaqueás, y aun cuando a veces pecás, te arrepentís, el Señor te perdona, te limpia y nuevamente comenzás tu carrera espiritual. No te caes por nada, te levantás de nuevo si te caíste. Dice la Biblia que 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas la levantará el Señor. Gloria a Dios, y esa es la vida de Cristo, esa es la vida cristiana. No dejarme, ay, estoy mal. Se pasan meses cayendo. No, mi querido hermano. Transformación es metamorfosis, es un cambio radical en tu vida. Déjenme que vamos a leer Gálatas capítulo 5, 16 hasta el, les dije, 21. Miren, y con esto terminamos. Así que les digo, vivan por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Cuando estamos viviendo en el Espíritu podemos estar de acuerdo, creciendo juntos, evangelizando juntos, proclamando la palabra juntos, creciendo en el Espíritu juntos, ayudándonos mutuamente. Y no seguir
irán los deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, de tu naturaleza del mal que hay en el corazón de cada uno. Porque esta, o sea, la naturaleza pecaminosa, lo que es la carne, desea lo que es contrario al espíritu. Y el espíritu desea lo que es contrario a ella, a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Sigamos el versículo 18. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley, o sea, la ley vieja de Moisés. Ya no necesitas reglas. Ya no necesitas que una iglesia te diga, esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal. A partir de ahora, esto no lo hagas más. Esto... No, no, no. Cuando vos te guía el espíritu, mi hermano, ya no necesitas que alguien te ponga la regla. Ya no necesitas que alguien te esté diciendo lo que está bien o lo que está mal. Porque ahora el que te guía es el Espíritu Santo. Por eso Él te va transformando día a día. La conversión, el nuevo nacimiento, es un cambio radical en la vida, pero que lo hace el Señor en tu corazón. No son las reglas de una iglesia. No son los reglamentos humanos que te cambian. Es el Espíritu Santo que te transforma. Las obras de la naturaleza pecaminosa, o sea, de la carne, se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Ah, pastor, pero nosotros somos libres en Cristo ahora. Así que yo le doy rienda suelta a todo lo que viene a mi vida. Idolatría, brujería. ¿Sabes que la brujería, hermano? Se define de esta manera. Que a veces entendemos por brujería solamente aquella que pone la velita y hace. ¿Saben que brujería, en el griego, viene una palabra que significa manipular? Manipular a otro para que haga algo que no quiere hacer. Por lo tanto, tantas mujeres le van al brujo a pedir que le engualichen al novio para que o al que quiere contra su voluntad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso hoy hay muchos brujos modernos, religiosos inclusive, que manipulan la mente de la gente, que manejan el corazón de la gente. Decirle a tu hermano, nunca te dejes manipular por nadie, ni siquiera por los religiosos. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque eso es brujería. Aunque sea en una iglesia. Odio, discordia. ¿De dónde viene la discordia? De la naturaleza pecaminosa, de la carne. ¡Epa! Celos, arrebatos de ira, rivalidades. Disensión, ay, pero el pastor lo puso a la hermana y yo quería estar en ese lugar. Yo me merecía estar en ese lugar. Rivalidades, iras, disensiones, sectarismos. Ah, yo me junto con este grupo de la iglesia porque acá son distintos. Con este no me junto, con la otra no me junto. Aquí somos todos uno en el Señor, mi hermano. Yo le doy un abrazo a todos por igual, no me interesa quién sea. Amén. Amén. Dale la mano a quien te decirle, nosotros somos uno acá en la iglesia. Seremos diferentes, tendremos diferencias, pero en Cristo somos todos iguales. Amén. Gloria a Dios. Y miren lo que dice: envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. O sea que la lista continúa, ¿no? Pero dice Pablo, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si vos, hermano, te alejás del Señor y seguís insistiendo en cualquiera de estas cosas que están en este listado, o cosas parecidas, dice, poco a poco te vas alejando de dónde? Del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y tendrás pocas posibilidades de heredar la tierra cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Me va siguiendo? Por eso Dios te quiere transformar, para que cuando Él venga de nuevo a la tierra, puedas reinar con Él en una tierra de justicia, de santidad, de amor, donde ya no habrá más discordia, ya no habrá más divisiones, donde ya no habrá más orgía, no habrá más inmoralidad, donde no habrá más ninguna maldad, porque el Señor mismo reinará con vara de hierro. Y seremos felices porque será un reino de amor, donde reine el amor. ¿Se imaginan el reino? Cuando estemos con Él, podremos estar con los hermanos sin pelearnos. Podremos estar con los hermanos sin que nadie hable mal de nosotros. ¿Saben qué lindo eso? Podremos estar en un lugar donde nadie nos mire mal, donde nadie nos trate mal, porque todo será cordialidad. Y algunos dirán, pastor, qué aburrido, todo tan bueno va a ser. Yo
quiero estar ahí, pero sé. A veces uno lo intenta, ¿verdad? Quiere estar en armonía con todo hasta que explota una bomba por ahí. Siempre pasa, lamentablemente. Pero Dios quiere que heredemos el reino. Y para que heredemos el reino, tenemos que ser transformados. Amén. Para que heredemos el reino, Dios quiere tratar con tu carácter, hermano, con mi carácter. Quiere tratar con cada uno de nosotros para que heredemos el reino de Dios. Ya estamos en el reino espiritual, pero pronto vendrá un reino que será para siempre y ahí reinaremos con el Señor para siempre. Estamos aprendiendo a reinar, estamos aprendiendo a gobernar. Primero nuestra propia vida y luego el reino de Dios. Gloria al Señor. Levantate, ponete de pie.